Buenos días a todos. Primero de todo, bueno, gracias a todos por venir, a los que estáis también por ahí en streaming y a la organización por invitarnos a participar en esta formación. Hemos llegado hace un rato un poco atropellados con el tren, pero hemos podido compartir con vosotros un rato y ver parte de la presentación, que ya acabaremos de ver las previas para no perdernos nada, ¿no? Nos presentamos primero, ya lo veis un poco aquí, María Durán, BIM Manager del área metropolitana de Barcelona, y yo soy Olga Méliz, soy la responsable de la oficina BIM de espacio público de la MB. Lo que hoy os explicaremos, a ver si lo hago bien, ¿a dónde tengo que apuntar? Aquí. Siempre me pasa aquí. Bien. Nosotros os vamos a explicar dentro del curso del CITOP la introducción a la revisión de modelos y lo vamos a hacer pasando por estos 4 puntos, que uno es esta introducción a la revisión de modelos IFC, luego os explicaremos 10 tips, como 10 pasos para la revisión de estos modelos, y por último, pero no por ser el último será menor, sino que será más largo e intenso, una introducción a cómo revisar estos modelos con IFC y un ejemplo práctico con uno de los visores. Y todo esto que os explicaremos, sobre todo también la primera parte, la explicaremos como siguiendo el ejemplo un poco que nosotros hacemos servir. En nuestro caso, en espacio público, por un lado hay proyectos que se realizan de manera interna, pero también licitamos y adjudicamos, digamos, proyectos que desarrollan los despachos profesionales externos. Y os vamos a explicar un poco la metodología que también hacemos servir y qué pasos son los que aplicamos y por qué pensamos que es necesaria esta revisión, ¿no?, del trabajo que realizamos. En cuanto a la introducción a la revisión de modelos, no sé si hace falta ahora explicar qué es un modelo IFC, porque lleváis ya muchas sesiones y esto lo tenéis más que ya aprendido, pero sí, yo creo que hay que recordar las ventajas, ¿no?, de este estándar, para que no se nos olvide de la importancia que tienen. Por un lado es un estándar, eso creo que lo sabemos, aparte de ser un formato. Es un estándar que es abierto, y con lo cual sabéis que lo podemos utilizar y visualizar en todos los programarios, visores o nativos. Nos permite una interoperabilidad y podernos comunicar, ¿no?, si cada uno trabaja como trabaje en el software que trabaje, de este modo podemos trabajar de manera colaborativa. Y súper importante, o sea, no sé si está ordenado por orden alfabético o cómo, no lo veo que no, pero súper importante lo que nos ofrece, ¿no? Sabemos que si trabajamos a veces con softwares nativos, pasan las décadas, pasan los años y es posible que a veces no podemos recuperar esa información. Con este estándar tenemos el mantenimiento en el tiempo asegurado. Bien, aparte, bueno, el IFC, aparte de ser, de contener un archivo que pueda contener toda la geometría de los objetos, sabemos que una parte súper importante de esta metodología es poder incluir toda la información en los elementos. Y entonces, he puesto esto porque aquí hablamos de revisión de IFC, pero claro, una entrega BIM no solo es un IFC, al menos a nuestro modo de ver. O sea, cuando uno revisa una entrega BIM, aparte de revisar estos IFCs, pues hay otros archivos que son importantes para poder revisar en la totalidad esa entrega. Como es el ejemplo, bueno, los IFCs evidentemente, pero es posible que para revisar este proyecto o en fase de obra, en la fase en la que nos encontremos, necesitemos también, pues, comprobar que está el BEP aprobado y acordado por las partes, o tenerlo de referencia para consultar ciertas cosas. También dentro de la entrega BIM, nosotros al menos exigimos un poco todo lo que veis aquí, los archivos nativos estén realizados en el software que se decida, y para nosotros es muy importante también disponer de la documentación gráfica en PDF por varias razones. Pues una, para comprobar también que esta información proviene del modelo,
porque hoy por hoy todos los agentes que participan en la metodología BIM, aún no todos a lo mejor revisan directamente en IFCs, no nos encontramos un poco de todo aún, y también porque hoy por hoy aún los PDFs pues es un documento contractual, ¿no? Aún no licitamos solo con IFCs, sino que los PDFs son necesarios. Y según la fase en la que nos encontremos, supongo en el BEP, nosotros al menos lo tenemos definido, hay unos hitos concretos en los que hay que entregar también el informe de colisiones. Hoy explicaremos cómo revisar un IFC, pero es como para tener un poco en el mapa de que a veces no solo es el archivo necesario. Y ahora empezamos ya con el siguiente punto, que son los 10 tips a revisar, los 10 que hacemos servir nosotros. Están ordenados, no es que sea de más importancia menos, sino un poco por orden, que hemos pensado mejor. En algunos de los puntos nosotros lo que hacemos es que si a lo mejor no superas el punto 1, pues no pasas al 2. Entonces la entrega un poco se devuelve, porque si no es como muy difícil proceder y seguir. Entonces, para revisar un modelo IFC, hay que saber qué tenemos que revisar. Entonces, es importante bueno, yo creo que muchas propiedades o administraciones ya tienen unas guías o unos manuales de requisitos BIM donde se define qué es lo que se solicita. Y es importante porque así un poco las dos partes, ¿no?, saben qué esperan. Y el que tiene que ejecutarlo también, ¿no? Es importante saber qué usos tienes, qué me piden, cuándo me lo piden, ¿no? A partir de ahí, si sabes un poco qué es lo que pides, pues es un poco hacer ese checklist, ¿no? El primer punto a revisar, lo que decíamos antes, es verificar que se ha entregado la totalidad de archivos. Es muy tonto, pero es que hay veces que a lo mejor no están todos, y si no están todos, pues tienes que pasar como 3 veces por una revisión cuando no tienes toda la información, ¿no? Entonces hablamos que estén la totalidad de los archivos, porque a lo mejor tienes 5 pero no los 8, con lo cual vuelves a necesitar ese BEP para consultar qué es lo que se supone que tendrían que entregar. Claro, también hablamos a lo mejor de revisión de muchos proyectos en el que cada uno tiene en la cabeza el número de archivos que tiene que presentar, pero cuando no está mal tener de referencia el BEP y poder hacer este checklist. Los PDFs que decíamos, el BEP de consulta y para verificar que está aprobado o no, y lo que decíamos, si hay archivo de colisiones o nativos. El siguiente punto es verificar que tenemos ese BEP, que es el BEP aprobado, que es el BEP que está firmado, que es el BEP, bueno, como la mayoría de BEPs, ¿no?, que incluyen pues cómo se estructura el modelo, qué coordenadas son las que se ha decidido y acordado, qué software se utilizará, bueno, los puntos habituales. El tercer punto, bueno, hemos empezado en el 0, es el 2, es confirmar que la información que hemos recibido es muy básico, ¿no?, pero es que aún hay veces que nos llegan a lo mejor algún caso por WeTransfer o nos llegan por correo, ¿no?, y entonces se trata de tener todos la información en un único lugar, en un sitio establecido, que en el BEP también se debe especificar. El tercer punto es revisar la nomenclatura de los archivos y también esta se ha definido en el BEP que tengamos de referencia, en el que se habrá acordado qué nomenclatura hay, cómo se organiza esa estructura del modelo, si son 2 archivos, si son 5, si son 8, y en los BEP se acostumbrará a explicar que una referencia, digamos, a cómo se tiene que nombrar, ¿no? En este caso, pues, la nomenclatura tiene que seguir este ejemplo, que es el número de expediente, el nombre corto del proyecto, la fase, la disciplina y la versión del software que estemos utilizando. Es como, bueno, hay guías de nomenclaturas, pero bueno, en general se introducen una serie de conceptos para, de manera rápida, ¿no?, que puedas identificar dónde estás. Aquí ponemos el ejemplo, me parece que este es el ejemplo con el que trabajaréis en el curso, que creo que explicará María después. El siguiente punto a revisar es, una vez hemos revisado nomenclaturas y número de archivos, vemos que la entrega es correcta, habrá que revisar si esta entrega, los IFCs que nos han
entregado están bien coordinados. A veces nos pasa que a lo mejor en el software nativo lo visualizamos bien, pero a la hora de exportar a lo mejor no se revisa este concepto y cuando los coordinamos nos encontramos uno de ellos que está en Huelva y el resto está en Barcelona. Quiero decir, si tantos en Huelva está bien, pero o uno en Z, ¿no? A lo mejor no coincide, con lo cual es difícil después hacer secciones y verificar el contenido. Si no están coordinados, se devuelven. Aquí estaban perfectamente coordinados. Bien, el segundo punto a revisar es verificar que si los IFCs están bien coordinados entre ellos, es verificar que están bien georreferenciados. Este trabajo a veces no es muy fácil de realizar según qué software se utilice. En nuestro caso hemos podido conseguir tener todo el área metropolitana en formato IFC a partir de la cartografía que desarrollamos en el área metropolitana, con lo cual nos descargamos del geoportal la hoja correspondiente que afecta hoja o hojas, porque siempre coincide, ¿no?, la ley de Murphy con el punto que tienes que bajar de a lo mejor más de una hoja, y de una manera muy fácil, muy rápida, con cualquier visor podemos visualizar de manera, como veis, si el proyecto están coordenadas o no. Bien, en nuestro caso, en nuestra guía, también tenemos definido una serie de atributos, una manera de organizar la información con unos property sets en concreto, con lo cual, y también facilitamos ciertos recursos a las empresas. Como también nosotros realizamos proyectos de manera interna, facilitamos los recursos que disponemos por si ellas lo quieren aprovechar, y de ese modo uno de los recursos es el TXT, por ejemplo, para exportar a IFC, para que se mapee de la manera que nosotros lo solicitamos. Entonces, el siguiente punto a revisar es que la información esté mapeada, porque si no pasaremos después a revisar cada uno de los atributos que tiene que contener el modelo, y si no está mapeado, pues tampoco podemos continuar esta revisión de manera... Sí podríamos, digamos, de una manera más compleja, como tenemos ya organizadas una serie de vistas configuradas que va mapeando la información que hemos solicitado, pues es más fácil si lo entregan de esta manera. Aquí vemos, por ejemplo, un par de cajas de información. Aquí es otro ejemplo de una caja de información que aparece cuando se acaba una obra, en la que en fase de proyecto no, pero en la fase de obra, final de obra, se exige que se informe dos atributos, que es fabricante y modelo, en una caja específica que se llama fabricante. Y así el ayuntamiento o el receptor dispone de este inventario con la información ya introducida que puede, bueno, consultar o exportar a Excel o lo que se necesite. Aquí otra caja de información de geometría. Y ahora ya el siguiente punto. Bueno, aquí, en este punto podríamos estar mirando cada uno de los atributos, pero creo que ahora tampoco es motivo, ¿no? Ya lo veremos luego en el caso práctico que os enseñará María. Y entonces, una vez revisado ya todos estos atributos, en el que también, una vez finalizamos, realizamos un informe con capturas y a modo semáforo verde y rojo dónde está bien y dónde está mal, también hacemos esta revisión de la documentación gráfica, por lo que os decíamos, ¿no? Esta documentación gráfica no solo en nuestro caso se exige como al final de la fase, sino que es algo que desde hitos intermedios también vamos solicitando, y así se especifica en el BEP, porque es una manera también de verificar a medio proyecto un poco cómo nos va a llegar, ¿no?, esta información. Entonces verificamos si la información proviene del modelo, en algunos casos podemos entrar en el nativo y verificamos que las anotaciones y las leyendas también provienen del modelo, bueno, esa serie de cosas. El siguiente punto es el alcance. El alcance del modelo nos referimos a dos cosas. Por un lado, que el ámbito, ¿no?, sea el que toca, digamos, y el segundo es verificar en función de la fase en la que estemos, si es documento básico, si es una entrega intermedia o final, que el modelo incorpora todos los elementos
que toca. O sea, tenemos definido en un documento básico qué elementos son los principales que tendrían que estar modelados. En la reunión de seguimiento 3, pues a lo mejor los elementos secundarios, y a partir de ciertos hitos, ¿no? Llegaríamos al final con la totalidad del modelado, con todos los elementos, hasta los elementos terminales, digamos, ¿no? O los aislamientos, ¿no? Un poco en qué punto tendrían que estar ya modelados. Y ese sería un poco el alcance del proyecto, del modelo. Y luego serían otros documentos que revisamos, como el informe de colisiones, pero este solo me parece que se da en 2 momentos del proyecto de ejecución, por ejemplo, o en el caso del presupuesto nosotros pedimos trazabilidad, pero solo de momento trazabilidad, que quiere decir que, pues esto como toda la vida, ¿no? que el nombre se entienda, el del plano, ¿no? Y el del presupuesto. De momento nosotros no estamos pidiendo la vinculación con IFC-Git, sí que internamente lo hacemos en los proyectos que realizamos nosotros, en las partidas y en las mediciones que se puede, no el 100%, pero una buena parte. Pero de momento de manera externa la vinculación no se exige, pero sí verificamos esta trazabilidad. Claro, si esta revisión habéis visto que es como muy formal, ¿no? Se trata de una revisión como general para que ese modelo cumpla con la guía, pero a la vez sea útil para usos posteriores. Nosotros cuando acabamos un proyecto pasa una auditoría. Esta auditoría utiliza el modelo para revisar ciertas cosas, para revisar mediciones, para revisar... Y claro, si la información no está ordenada, no está informada, no está en el modelo que toca, pues luego es que, claro, bueno, ya lo sabemos, al final es una base de datos que si no pasa este nivel, pues es difícil que para usos posteriores sea útil. Y ahora viene lo más chulo. Y todo esto, ¿cómo lo hacemos? Aquí es cuando ya pasará María a explicar el ejemplo práctico, pero para acabar, aparte de estos tips, nosotros también facilitamos lo que os decía antes, ¿no? Recursos o de exportación o para revisión o los informes que hacemos para que los despachos profesionales puedan realizar ese chequeo de manera interna, ¿no? Y saber de antemano un poco qué es lo que se les va a exigir, digamos, luego en el final de la fase. Aquí está. Pues está bien tener estos manuales, también tenemos tutoriales de cómo se utilizan este visor en concreto, estas herramientas para exportar, el informe este estipulado que realizamos y el del visor que veréis y que a lo mejor ya conocéis alguno, las vistas que tenemos ya configuradas para la revisión. Y ahora ya pasa María a explicar el ejemplo Ahora explico práctico. yo, que me disculpáis, pero me quedo aquí sentada que tengo que manejar el ordenador. Pues yo me pongo al otro lado, quizás, porque si no taparé un poco, ¿no? ¿O qué? No. Bueno, como tú. Uy, perdón. Que no se me vaya el tiempo. Me he pasado. Vale, pues... Bueno, es lo que os ha contado Olga. Os vamos a explicar un poco cómo revisamos nosotros estos modelos que nos llegan y también los modelos internos que desarrollamos, pues para verificar que cumplen con todas las exigencias de nuestros pliegos. Y seguidamente veremos una pequeña introducción del uso de un visor IFC para hacer esta revisión y un pequeño ejercicio práctico de revisión de IFC con BIMCollab. Este es el visor, que es muy sencillito. Antes Norena y Ana os han comentado así, os han disparado una serie de visores. Bueno, eran más editores de IDS y softwares que eran capaces de leer IDS. BIMCollab es uno de ellos. Nosotros estamos usando esta forma de revisar desde hace 3 años más o menos, entonces no lo hemos hecho conforme al estándar porque aún no lo teníamos y no lo conocíamos. Y ahora nos va a tocar replantearlo con el estándar. Pero el concepto creo que es el mismo, es verificar la información de los objetos y que te dé un resultado, en este caso es un resultado gráfico,
de si cumplen o no cumplen las condiciones que queremos chequear. Bien, pues voy a arrastrar estos modelos, que son los que hemos usado de ejemplo en el curso. Ya veis que es muy sencillito abrir un archivo o varios archivos, arrastramos y se nos cargan. Por aquí vemos el listado de archivos que tenemos, de modelos, y aquí vemos su visualización en 3D. Desde aquí podemos explorar cada uno de los archivos, que son IFC, hemos hablado ya mucho del IFC, y vemos el esquema ese que comentaba Ana de árbol, que sí que es verdad que requiere un pelín de conocimiento de cómo se estructura un IFC para comprenderlo, pero nos permite ir pues consultando dónde están los objetos, cómo están ordenados, etc. Esta es la visión como más extendida en casi todos los softwares de IFC que son visores. Nos muestra los archivos de esta forma, así en forma de árbol, y algunos también tienen esta visión que nos los estructura por tipos, es decir, ya no vemos a qué archivo pertenecen, sino qué tipo de objetos son. Pues todas las columnas nos quedan aquí unidas y podemos ir desplegando y llegar al objeto de cada una de los elementos que son columnas de estos modelos que tenemos. Esto es como para entender aquí este panel de navegación. ¿Qué es muy útil de este panel de navegación? Que podemos activar y desactivar objetos. Ahora estoy desactivando unos que son chiquitos y no se ve. Objetos o modelos enteros o partes más concretas de un modelo, que no hace falta que lo desactivemos entero. Si nos quedamos, ahora esto no sé si se va a ver porque es de instalaciones, este de aquí, que es el de estructuras, quizás sí. Podemos desactivar, no sé si se aprecia, por ejemplo, todos los objetos que están a esta cota. Vamos simplemente pinchando encima del espacio con el objeto seleccionado. Esto mismo también nos lo permite hacer seleccionando los objetos desde la ventana tridimensional. Cuando seleccionamos un objeto, ya sea desde aquí o desde aquí, se activa este panel de abajo donde vemos todas las propiedades que nos estaba explicando Olga, que están agrupadas en pestañas. Hay algunas pestañas que son como un resumen de propiedades y hay algunas que son propiamente esto que llamamos los property sets, los conjuntos de propiedades, donde se agrupan en función del tipo de propiedad. Aquí vemos que hay unos property sets personalizados que seguramente se pedían en los requisitos de este proyecto, que nos dan información del objeto. A través de todo esto podemos entender qué es este objeto. Aquí agrupada la información de su identificación, aquí la información de sus mediciones y presupuesto, información del proyecto, etc. Esto nos permite uno a uno entender qué es cada uno de estos objetos. Luego veremos una forma como más automática de revisarlo. ¿Qué más nos permite hacer? Pues nos permite hacer planos de corte, que esto es bastante útil para entender. Voy a activar todo, voy a volver a que se vea todo entero. Nos permite cortar y hacer una sección. Nos pide que seleccionemos un plano, una cara de un objeto, nos crea un plano paralelo por esa cara que podemos desplazar y seccionar el terreno, bueno, el modelo, todo lo que tengamos en él, por ese plano. Una cosa de los planos que es muy interesante en proyectos de obra civil, voy a borrar este plano, es crear, por ejemplo, una caja de sección. En vez de planos alineados a caras de objetos, seleccionamos un objeto y nos permite crear una caja de sección. ¿Cuál es la bondad de hacerlo así? Es que los planos nos aseguramos que están orientados en X y Z. Entonces podemos tener siempre un plano horizontal, aunque no sepamos si tenemos un objeto horizontal, ¿no? Si estamos hablando de una urbanización. Y nos puede servir pues, para... También podemos mover los planos para detectar pues, puntos bajos, etc. Voy a volver a borrar.
Y otra cosa que puede ser interesante es que podemos hacer acotaciones o pintar objetos para detectar cosas y verificar pues, dimensiones. A ver si se ve bien. Aquí estoy intentando coger esta línea que no me la pilla. Cosas del directo. Claro, es que al no tener vídeo preparado es más difícil. Ahora no se va a ver porque queda dentro la cota. Voy a intentar hacer otra. A ver si me coge la línea. Ahí. Qué tensión, ¿eh? Es que estamos, si da 12-13 o 12-15. Perdón. Apuestas. Es que esto es cuestión de pulso, entonces te encuentras la perpendicular y bueno, podemos medir la distancia entre dos puntos, entre un plano y una línea, entre dos líneas y añadir cotas. Esto ya nos ayuda mucho pues, a entender el proyecto, pero vamos a ver una forma como mucho más automática de verificar información de los objetos y ver si cumplen con los requisitos. Vale. Tengo aquí hechas ya unas reglas de revisión, son esto que se llaman Smart Views en este programa, pero que en el fondo son reglas de revisión que nos dan como resultado un resultado gráfico que nos distingue en colores los objetos, o en colores o en transparencias, los objetos que cumplen o no cumplen con una condición. Aquí tenemos preparadas unas cuantas. Todas estas que están en este grupo de reglas que son de identificación son esas reglas que veíamos al seleccionar un objeto que están buscando información en este conjunto de parámetros, en este property set. Pues aquí vemos el 0105 disciplina, que es esta propiedad de aquí. Y esta regla va a verificar si esta propiedad es correcta o no es correcta y qué información contiene. Pues aquí hemos hecho dos ejemplos de verificación. Una que nos diga ahora si sí o no. ¿Qué está haciendo esta regla? Simplemente está verificando si el parámetro contiene o no contiene información. Cuando se pinta en verde es que contiene información. Si vemos que algo se pinta en rojo, sería que le falta información. O sea, que ese objeto no tiene información de disciplina. Pues aquí está todo perfectamente informado, como no podía ser de otra forma. Y en el siguiente, en cambio, nos muestra los valores de la propiedad disciplina. Y nos permite distinguir entre los elementos de la disciplina de drenaje y nos permite aislarlos si nos ponemos encima en el resultado. Vemos aquí el drenaje, vemos la estructura. De una forma muy gráfica verificamos si el contenido, si la información que está en esa propiedad es correcta o no, no simplemente si existe o no existe. Y así podríamos ir pasando por todas las disciplinas y esto lo podemos hacer con cualquier de los parámetros que hemos definido, ¿no? Y tener estas reglas predefinidas que si somos una administración o un cliente que impone unos criterios cuando recibe modelos, pues será fácil porque nos tendrían que llegar siempre todos los modelos organizados de la misma forma y tendremos las reglas y así es como lo hacemos nosotros. Vamos a ver un par más. Esta es la clasificación, también está todo perfectamente informado. El nombre, pues que es una propiedad que nos ayuda a entender con más detalle qué es cada uno de los objetos. O la alineación, que aquí todos los elementos tienen el parámetro de alineación informados igual. Vamos a ver aquí otro ejemplo del property set de mediciones. Aquí hemos hecho uno diferente, que es revisar la propiedad unidad de obra. Aquí, parece que se pinta todo en blanco, pero en realidad... Perdón, ya me apuro. Se pinta todo en blanco, pero en realidad nos está pintando unos elementos en rojo. ¿Qué hemos hecho? Aquí en el nombre ya lo hemos intentado identificar, que nos marca los peces, entendemos que son los precios contradictorios, ¿no?, de obra.
aquí podemos ver cómo están construidas, son bastante sencillas de construir estas reglas de revisión. Vamos a editar esta para entender cómo está hecha. Y simplemente lo que hace es nos añade cualquier objeto a la vista, es decir, lo veremos todo. Los objetos que en la propiedad unidad de obra, que tenemos que saber en qué property set está contenida, en el property set de mediciones, esta propiedad empieza por pcmod y entonces nos la pinta de rojo. Para que no se mezcle el rojo con los colores originales que pueden tener los objetos del IFC ya por defecto, que pueden venir coloreados, hemos hecho que el resto de objetos, es decir, todos los que no tienen el nombre pcmod, es decir, todos los que no están aquí, que los pinte de gris y otra vez los mismos, que los haga transparentes, pues para que sea más fácil visualizar estos que están pintados de rojo. ¿No? Entonces, así, a simple vista es muy fácil detectar pues, cuáles son los objetos que tienen un modificado en obra. Pues ya está. Esto es lo que os queríamos contar. Nos hemos pasado un pelín del tiempo. Pero Alicia nos decía que no había problema. ¿A qué no? Nada, un par de minutillos. Pues nada, muchas gracias por la atención.